serie de mensajes que se llama Virtudes. Virtudes. Diga conmigo virtudes. A ver si estamos con el micrófono bien, muy bien. Bueno, el apóstol Pedro en la segunda carta dice que debemos añadir a nuestra fe virtud. ¿Qué debemos añadir? Virtud. Nuestra fe no debe quedar sola, sino que nuestra fe debe añadírsele virtud. A ver si me arreglan un poquito esto, por favor. Quiero que entendamos qué es una virtud. Una virtud se denomina a una cualidad humana de quien se caracteriza por obrar bien y correctamente. Obrar bien y correctamente. Como tal, es una cualidad moral que se considera buena. Asimismo, se puede referir a la eficacia de ciertas cosas para producir determinados efectos. Es decir, que una virtud es una cualidad moral buena y también una virtud es algo que produce un determinado efecto. A veces se habla de las virtudes de la vitamina C, las virtudes del hierro, las virtudes de cierta sustancia. Pero cuando hablamos de virtudes, son características de nuestro carácter que producen un efecto bueno en nuestro entorno, que producen un efecto bueno en la gente que nos rodea. Y ahí toma mucho sentido lo que dice el apóstol Pedro cuando él habla de añadirle a nuestra fe virtud. La fe por sí sola no produce grandes efectos. La fe necesita tener fruto. Santiago dice que la fe, si no tiene obras, está muerta. Quiere decir que uno puede tener una fe, pero una fe muerta. Es como, a veces hay casas en las que se ve que hay un auto en esa casa. Ayer, por ejemplo, yo pasaba por un lugar y había un auto, pero el auto estaba sin las ruedas. Estaba apoyado sobre unos troncos. Entonces, esa persona puede decir, yo tengo un auto. Pero yo le puedo decir, sí, pero ese auto no sirve para nada. Porque si querés ir ahora a algún lado, no podés. No tiene ruedas. Y tal vez el motor no le ande. Así puede ser que nuestra fe esté, pero no nos lleve a ningún lado. Por eso Pedro dice, añádanle a su fe virtud. Y quiero que hoy hablemos acerca de una virtud que me parece sumamente necesaria y es la gratitud. La gratitud. Dice en el libro de Jueces, capítulo 8, versículo 34 y 35. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. No se acordaron de Dios. Dice, y agrega, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Y aquí se habla en términos bastante dolorosos acerca de Israel, porque dice que Israel no se acordó ni de Dios, ni se acordó de Gedeón, de Jerobaal, el cual es Gedeón. Es decir, Israel no se acordó de la bondad de Dios y no se acordó del hombre que Dios usó para su bien. Porque todos somos bendecidos a través de personas. Hola. Todos somos bendecidos a través de personas. Yo estoy aquí hoy porque, por supuesto, porque un día me encontré con Dios. Pero me encontré con Dios porque hubo alguien que me habló de Dios. Alguien vino donde yo estaba y me habló de Dios. Se puso a cantar, se puso a predicar. Y yo
recibí esa palabra y le entregué mi vida a Cristo. Pero esa persona que vino también porque alguien lo ayudó a venir. Porque alguien puso plata. Y esa persona pudo viajar, pudo venir, pudo estar, pudo tener un micrófono, pudo tener un acordeón. Hubo alguien que ayudó con luz, hubo mucha gente que participó. No es solamente decir, bueno, yo le debo todo a Dios. Sí, por supuesto que le debemos todo a Dios, claro que sí. Dios es la fuente de todo. Pero Dios usa muchas veces personas que son instrumentos para que esa bendición llegue a nuestra vida. Y se nos dice de Israel que no se acordó de Dios ni se mostró agradecido con Jerobaal. La gratitud es el sentimiento que nos obliga a estimar el beneficio o favor que se nos ha hecho o se nos ha querido hacer y a corresponder a él de alguna manera. Es decir, la gratitud es un sentimiento. Es algo que vos sentís. Cuando alguien hace algo bueno por vos, o al menos lo intenta. Puede ser que alguien no te pudo ayudar, pero intentó ayudarte. Y puede ser que alguien te ayudó. Entonces, ¿eso qué provoca en nosotros? Un sentimiento de querer corresponder, de alguna forma devolver. No porque el que haga algo por nosotros lo hace buscando algo a cambio, pero sí la persona que recibe esa ayuda o ese intento de ayuda se da cuenta que de alguna forma por lo menos tiene que decir gracias. ¿Qué tiene que decir? Gracias. Colosenses capítulo 3 versículo 15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Cada vez es más raro escuchar muchas gracias. Parece que se volvió una frase rara. Da la impresión de que hay personas que piensan que el mundo está en deuda con ellos. Y que cuando alguien hace algo por nosotros, lo hace porque tiene la obligación. En un sentido, todos debemos hacer hacia todos, porque todos estamos ligados. Pero no es tal cosa cierta que todo está en deuda con nosotros. Cuando no aprendemos lo que es la gratitud, vamos por la vida con indiferencia. Vamos por la vida, con el corazón endurecido, con resentimiento. Yo recuerdo cómo mi papá, mi mamá me inculcaban el decir gracias. Yo lo aprendí en mi casa eso, no ni siquiera lo aprendí en la escuela, lo aprendí en mi hogar. El hecho de agradecer a alguien que hace algo por vos. Alguien que tal vez como niño me daba un regalo. Tal vez yo no pensaba en todo lo que significaba, no lo entendía, pero sabía que tenía que agradecer. Hermanos, todos necesitamos que alguien nos ayude. ¿Sí o no? Vos no podés solo en la vida, yo no puedo solo en la vida. Todos necesitamos de otros y otros necesitan de nosotros. Por eso la gratitud es una manera de hacer justicia. Es reconocer que alguien me ayudó, que alguien me hizo bien. Alguien dijo, todo nuestro descontento de lo que carecemos, por aquello de lo que carecemos, procede de la falta de gratitud por lo que tenemos. Y alguien escribió algo que a mí me gusta muchísimo, y es que la gratitud es la memoria del corazón. Hay personas que yo hace años que no las veo,
pero estoy agradecido con ellos por siempre. En mi corazón dejaron una marca, que es como esas cosas que vos nunca te las olvidás. ¿Cuántos tienen memoria en su corazón? ¿Cómo no olvidarse de esa persona que en el momento de necesidad vino y se presentó y te dio una mano? ¿Cómo no acordarse de aquella persona que cuando tal vez no tenías comida te llevó a su casa y te dio de comer? ¿Cómo no acordarse de aquel que te llamó en ese momento triste y por teléfono hizo una oración por vos? De esa persona que te visitó, de esa persona que te dio una mano, de esa persona que cuando tuviste un problema estuvo ahí con vos. Dice el Salmo 100, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Cada vez que vos y yo venimos acá, tenemos que entrar por esas puertas diciendo, gracias Señor. ¿Cuántos dicen gracias Señor? Porque cuando vos decís gracias Señor, decís yo vengo acá porque he conocido a Cristo. Él es mi Salvador. Él me ha perdonado mis pecados y yo sé que un día me voy a ir al cielo. Así que te pase lo que te pase, cuando vos entres por esa puerta, tenés que decir gracias Señor. Entren por sus puertas con acción de gracias. Daniel nos dice la palabra que cuando supo del edicto que había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer. Yo quiero que recordemos por unos momentos el relato de San Lucas, capítulo 17. En el versículo 11 se nos habla que hubo 10 leprosos que se acercaron a Jesús. ¿Cuántos recuerdan? ¿Cuántos han leído este pasaje? 10 hombres leprosos que se acercaron al Señor. Claro, decir se acercaron es una forma de decir, porque no se podían acercar. Porque la ley decía que un leproso tenía que estar lejos. El leproso tenía una ley que le impedía estar con otras personas. Tenía que vivir aislado. Es tremendo eso. O sea, al dolor de la enfermedad se le sumaba el dolor de la segregación. El dolor de la discriminación. Claro, eso era una ley sacerdotal que había. Y la palabra de Dios, quiero leer Lucas 17. Dice en el versículo 11, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon ¿cómo? De lejos. Y alzaron su voz, porque tenían que estar lejos, no podían acercarse, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, ¿qué pasó? Fueron limpiados. No cierres tu Biblia. Todos los leprosos vivían la misma realidad. Decí conmigo, vivían la misma realidad. Todos estaban en una posición horrible. Eran discriminados, eran segregados, eran despreciados. Nadie los quería. La ley ordenaba ponerlos aparte. Ya estoy avanzando con el mensaje, chicos. Estaban en una posición terrible.
Pero aunque estaban en una posición mala, Jesús se acercó a ellos y los atendió. Hay momentos donde nosotros tal vez no tendremos personas que nos puedan ayudar, pero sí sabemos que Dios estará dispuesto a ayudarnos. Tal vez la gente te aparte, tal vez la gente te ponga a otro lado, tal vez la gente te mire mal, pero vos sabés que siempre te puedes acercar a Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Así que todos estaban en la misma situación. Y aunque ellos tenían miedo de acercarse a Jesús, Jesús no tenía miedo de acercarse a ellos. Lo segundo con respecto a estos leprosos es que todos hicieron la misma petición. Todos oraron y pidieron lo mismo. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, sánanos. Señor, haz algo con nosotros. Ellos sabían que Jesús podía hacerlo. Se daban cuenta de su necesidad. Nadie pide por una necesidad que no siente. Muchas personas no se acercan a Cristo porque no ven su propia necesidad, pero ellos sabían que eran leprosos. Estaban bien conscientes de su dolor físico, de su soledad, de su angustia. Y se acercan al Señor pidiendo misericordia. Y Jesús hace algo interesante. Jesús no les dice, sean sanos. Jesús les dice, vayan y muéstrense al sacerdote. Bueno, ellos obedecieron. Decí conmigo, obedecieron. Obedecieron porque cuando vos pedís a Dios, si pedís y no obedeces, es inútil. Si vos pedís pero no obedeces, es inútil. Todos pidieron y todos obedecieron. ¿Por qué Jesús los manda con el sacerdote? El sacerdote no tenía poder para sanarlos, pero tenía autoridad para declararlos sanos. ¿Viste cuando vos necesitas que alguien te ponga un sello en un documento? Y vos primero oraste, vos sabés que Dios ya obró todo, ahora pero falta que si no te ponen el sello, es como que el sello corrobora el milagro. Es como cuando alguien viene acá a la plataforma y dice Dios me sanó y te muestra el análisis. Por eso nosotros le decimos a las personas, Dios te sanó, gloria a Dios, pero anda al médico y que el médico te corrobore que has sido sanado, porque ese es importantísimo. Así que los sacerdotes no los podían sanar a los leprosos, pero podían certificar que estaban sanos y darles un certificado de sanidad para que dejen de vivir la vida lastimosa que vivían. Así que todos fueron, ¿y cuántos se sanaron? ¿Cuántos se sanaron? ¿Cuántos recibieron su certificado de sanidad? Todos. Todos recibieron esa hoja que decía, fulano de tal está sano. Puede ir a cualquier lado, puede entrar en cualquier lugar, puede entrar en la pizzería, puede entrar en el templo, puede estar en contacto con otras personas porque ahora está sano. El sacerdote corroboraba la sanidad. A medida que ellos obedecieron la orden del Señor, fueron limpiados. Pero solo uno fue agradecido. Solo uno de los 10, cuando vio que se había sanado y que el sacerdote le dijo está sanado, volvió a Jesús. Los 10 habían ido a pedir. Los 10 estaban arruinados. Los 10 estaban mal.
Los 10 recibieron el milagro. Los 10 recibieron el certificado de sanidad, pero solo uno regresó. Volvió. Porque se dio cuenta que Jesús había hecho un milagro en su vida. Y no solo le dio gracias, adoró al Señor. Dice la Biblia en el versículo 16 que se postró en tierra, que volvió glorificando a Dios y se postró en tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Y ese era samaritano. O sea que de los 10 era por el que nadie daba nada. Y ese que volvió, no solo se sanó de lepra, fue salvo también. No solo fue sanado su cuerpo, fue transformada su alma, fue transformado su espíritu, nació de nuevo ese día. Los otros 9 solo se sanaron. Solo se sanaron. Hay gente que se conforma con sanidad. Yo te digo, por favor, te lo encarezco, no te conformes hasta que no tengas un encuentro con Jesús que cambie tu vida. No te conformes hasta que sepas que Jesús es tu único Salvador. Si te sanás, gloria a Dios, pero lo importante es que Cristo esté en tu corazón y sepas que te vas al cielo con Él. Sepas que sos un hijo de Dios. Este no solo se sanó, este fue salvo. Y Jesús preguntó, ¿dónde están los otros 9? ¿Dónde están? Claro, esos 9 querían volver con su familia. Tenía un sentido lógico. Querían estar con su gente. Este que volvió con Jesús también, pero dijo, antes de ir a mi familia, quiero ir y postrarme delante de este que me sanó. Y mostró gratitud, mostró agradecimiento. Él tuvo la misma actitud para pedir y la misma actitud para adorar. Él no merecía ser sanado, pero la gracia de Dios lo tocó. Todos recibieron sanidad física, pero este hombre que se acercó a Jesús y lo adoró, también fue sanado espiritualmente. Hermanos, la sanidad física se puede lograr a distancia. Podemos orar por alguien que no está acá y Dios lo toca y lo sana. Pero esa persona necesita tener un encuentro cercano con Jesús. Rendirle su corazón a Jesús. Ella no puede pedirle a otros que le digan a Jesús que venga a sus vidas, sino que ahí donde ellos están le tienen que rendir su vida al Señor. Una vez en una iglesia había un padre y una madre de un joven que había muerto en una guerra. Y se acercaron al pastor y le dijeron, pastor, nuestro hijo murió en la guerra. Estamos muy tristes, pero también estamos agradecidos por él, porque él luchó por nuestro país y dio su vida por nuestro país. Y tomamos la decisión de dar una ofrenda en gratitud por la vida de nuestro hijo. Y el pastor se conmovió. Y en el próximo culto el pastor contó la historia de estos padres que habían perdido a su hijo en la guerra y que quisieron traer una ofrenda de gratitud a Dios en memoria de su hijo. Un matrimonio que estaba en el culto, volvían a su casa en el auto y el hombre le dice a su esposa, mi amor, ¿por qué no damos también nosotros una ofrenda por nuestro hijo? Y ella le dijo, pero nuestro hijo no murió. Bueno, justamente por eso.
Si ellos dieron una ofrenda por su hijo que murió, ¿cómo nosotros no vamos a dar una ofrenda por nuestro hijo que vive y que está con nosotros? Y al otro domingo fueron con una ofrenda también, en gratitud por el hijo que tenían con ellos. ¿Saben? Cuando nosotros aprendemos a dar gracias por lo que tenemos, lo que no tenemos y anhelamos vendrá en camino. ¿Sos una persona agradecida? ¿Sos una persona que le dice al Señor, Señor, te doy gracias? ¿Sos una persona que reconoce a todos aquellos que a lo largo de tu vida te ayudaron, que a lo largo de tu vida te dieron una mano? Yo sé que hay personas que a lo largo de tu vida te dañaron. Yo lo sé, porque todos hemos ligado alguna. Pero quiero que hoy pienses en los que te ayudaron, en los que tal vez pasaron por tu vida circunstancialmente y te dieron una mano. Muchas personas pasaron por mi vida y una sola vez las vi. Y ni sé cómo se llaman, pero me ayudaron, me bendijeron, me sacaron de un problema. Y aunque yo no recuerdo el nombre porque no lo supe nunca, estoy agradecido. Tal vez sería bueno que hagamos un inventario, ¿no? Cuando estamos muy angustiados por las cosas que nos faltan, que digamos, Señor, antes de pedirte por esto que no tengo, quiero darte gracias por todo esto que me diste. Y empezar a notar personas y bendiciones que hubieron en nuestra vida. ¿A cuántas personas deberíamos agradecerles? Tal vez tenemos deudas de gratitud con alguien. Tal vez hay alguien a quien tendríamos que haber llamado y darle gracias y no lo hicimos. Quiero animarte a que le añadas a tu fe la virtud de la gratitud. Que desarrolles en tu vida la virtud de ser agradecido. Que aprendamos a ser agradecidos. Uno tiene que aprender a ser agradecido. Tiene que practicar la gratitud, reconocer el amor y la bondad de Dios. Agradecer por todo lo que tenemos. Agradecer a todos los que nos ayudaron, nos ayudan y nos bendicen. Y la gratitud, hermanos, se tiene que expresar en palabras. Se tiene que expresar. ¿Usted recuerda que a fin de año dijimos, haga una carta de gratitud a los que le han ayudado? ¿Se acuerda o no se acuerda de eso? Si lo hizo, se acordará. Si no, porque no lo hizo. Yo te animo a que medites en actitudes como esa. La falta de gratitud nos hace mucho mal. La falta de gratitud genera barreras entre nosotros, pero la gratitud tiende puentes. La gratitud nos une. La gratitud es un acto de justicia. La gratitud es decir, Señor, vos sos bueno. Estoy pasando problemas, pero no me puedo olvidar de tu bondad. No me puedo olvidar de tu gracia. No me puedo olvidar de tu amor. Y Señor, yo sé que como me ayudaste antes, me vas a ayudar ahora. Así que te doy gracias porque siempre estás conmigo. ¿Cuántos quieren ser personas agradecidas? Yo quiero ser una persona agradecida. No quiero cometer el pecado de la ingratitud. Padre, gracias te damos. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Gracias por estar con nosotros cada día. Gracias porque toda bendición y toda buena dádiva proviene de ti. Proviene de tu amor, de tu misericordia. Señor, ayúdanos a ser gente agradecida. Ayúdanos a ser personas agradecidas. Señor, así como clamamos por una respuesta, que clamemos dando gracias y digamos, gracias Señor por tu bondad. Gracias Señor por tu fidelidad. Mi hermano, pone tu mano en tu corazón, ahí donde estás. Y pedile al Señor, Señor, ayúdame a ser una persona agradecida. Señor, ayúdame a ser una persona que expresa su gratitud
con palabras. Ayúdame, Señor. Señor, ayúdame, Dios. Ayúdame, Dios. Tal vez hay rostros que vienen a tu mente ahora. Gente en la iglesia y gente fuera de la iglesia. Tal vez hay personas que hace años que no ves, pero que te ayudaron, te dieron una mano. No pierdas la oportunidad de darle gracias. Dale gracias a Dios porque Él te salvó. Dale gracias a Dios por los milagros que Él hizo en tu vida. Dale gracias a Dios por la familia que tenés, por tu esposa, por tu marido, por tus hijos, por tus padres. Dale gracias a Dios por aquellos que te han enseñado a lo largo de tu vida, por tus maestros. Dale gracias a Dios por los que oraron por vos, por los que te pusieron el oído cuando vos estabas angustiado, estabas mal. Dale gracias a Dios por esas personas que te ayudaron económicamente, que te cobijaron. Tal vez luego hubo situaciones que les distanciaron, pero seamos agradecidos. Mostremos gratitud. A veces pensamos erróneamente que con el paso del tiempo ya las cosas quedan atrás. Pero sabes, yo creo que aunque los años hayan pasado, el bien que alguien nos hizo nos sigue bendiciendo hoy. Y tal vez no hubiéramos llegado al día de hoy si esa persona no nos hubiera ayudado. Esa persona fue una persona a la que Dios usó. Esa persona fue alguien a quien Dios usó. Y qué maravilloso es que Dios a veces usa aún personas que no son cristianas. Dios usa gente que no le conoce a Él. Es que Dios tiene tantas maneras de ayudarnos, tantas maneras de bendecirnos. Renunciemos a toda ingratitud. Saquemos de nuestra vida toda ingratitud. En el matrimonio seamos agradecidos. Varón, sea agradecido con tu mujer. Hermana, sea agradecida con tu esposo. Jóvenes, sean agradecidos con sus padres. Padres, reconozcan a sus hijos por sus esfuerzos. Y esto va a traer sanidad a nuestras vidas. Desarrollemos virtud. Añadile a tu fe virtud. Que tu fe no esté muerta. Que tu fe dé frutos. Frutos que hablen de que amas a Cristo. De que Cristo y su carácter se están formando en tu vida. Bendecimos a todos los que están viendo este culto a través de internet. Y les animamos con todo nuestro corazón a que practiquen también y desarrollen esta virtud de ser agradecidos.